Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Guillermo Ferrando, director general de la Fundación Carlos Simón y CEO de Premium Fertility, dos entidades centradas en el desarrollo de nuevas soluciones en el campo de la salud de la mujer. La Fundación Carlos Simón es una entidad científica sin ánimo de lucro que investiga las patologías que afectan al útero y su influencia en la fertilidad, el embarazo y la salud femenina. Su actividad se articula en tres pilares: investigación básica, formación y traslación clínica. Es en este último ámbito donde nace Premium Fertility, una spin-off centrada en el desarrollo de un dispositivo que automatiza y optimiza la transferencia del embrión al útero para aumentar las tasas de éxito en fecundación in vitro. No te pierdas este episodio en el que además hemos tenido la suerte de contar con Arnau Perdigó, de Perdigó Medical, para descubrir la historia de Guillermo, quien después de su paso por la consultoría estratégica y grandes corporaciones se incorporó a la Fundación Carlos Simón para impulsar nuevas soluciones y llevarlas hasta el éxito, ahora desde la primera línea como CEO. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Guillermo, bienvenido a Bioemprendedores. Encantado, Marc. Un placer estar aquí. Y Arnau, encantadísimo de que estés aquí conmigo hoy para entrevistar a Guillermo. Ya te conozco desde hace tiempo, pero bueno, para aquella gente de la audiencia que no te tenga tan visto. Sí, yo soy el CEO de Perdigó Medical, una ingeniería de desarrollo de equipos médicos, y desde hace tiempo tenemos el orgullo de patrocinar Bioemprendedores. Perfecto. Oye, pues vamos al lío. Guillermo, ¿qué es la Fundación Carlos Simón? Fundación Carlos Simón es una institución dedicada a la investigación de salud de la mujer, para hacer ciencia, traslación clínica, hablaremos de eso, y también una parte de educación. Vale. ¿Y qué quiere decir que es una fundación? ¿Por qué decidís haber hecho una fundación y no un parque científico o cualquier otra estructura para fomentar esta investigación? La manera de dar estructura al proyecto personal de Carlos Simón, que al final ya de su carrera como ginecólogo y médico científico, médico que siempre liga a la investigación, quiere volver a ser parte de lo que ha obtenido, creando una estructura que se dedica a esta investigación, y era la mejor manera, digamos, de estructurar un grupo de personas a las que nos mueve todos esta visión de contribuir a la salud de la mujer. Uh-huh. Parece como el sueño, ¿no?, de todos los investigadores más académicos, de poder dar traslación a sus invenciones, su investigación al mundo real. Pues sí, y bueno, aquí se puede comentar un montón de temas y seguro que en los próximos, digamos, en este podcast entraremos en todos ellos. Pero me he encontrado con el ejemplo de muchos investigadores que cada uno trabaja en distintas organizaciones, y soy consciente de que somos un rara avis, de que no es lo más corriente una fundación privada como la Fundación Carlos Simón establecida para ello. Oye, pues si te parece, vamos a empezar por la historia de la fundación y por Carlos Simón. ¿Quién era Carlos Simón y cómo llegó finalmente a fundar la fundación? Bien. Carlos Simón, nuestro patrono y principal patrono y director científico, además de ponerle nombre, es uno de los fundadores de la cadena de clínicas de infertilidad de IBRMA. Ahora no trabaja en IBRMA, pero allá cuando se fundó en Valencia, Instituto Valenciano de Infertilidad, fue parte del equipo original, y no solo era un médico encargado de recibir pacientes, pasar consulta y darles el servicio de fecundación in vitro, intentando que las mujeres se quedasen embarazadas y aquellas parejas que tenían problemas pudiesen cumplir su deseo, sino que también lideraba la parte interna de investigación. Porque para daros contexto, la fecundación in vitro nació no hace mucho. El Instituto Valenciano de Infertilidad empezó haciendo pruebas con ratones para poder aprender a
a cómo se hacía, y estaba en pañales por aquel entonces ha cambiado mucho. Entonces Carlos Simón desde el principio fue el director científico, siendo lo que en el mundo de investigación se llama pues un médico científico, alguien que combina las dos partes, una parte clínica de recibir pacientes, dar el servicio, y a la vez una parte de por las tardes dedicarse a la investigación en laboratorio, a la generación de nuevo conocimiento y a la publicación en revistas de alto impacto. Vale. Cuando dices que Carlos Simón es el principal patrono, ¿es porque es el principal financiador también de la fundación? Exacto. Dentro de nuestra estrategia de financiación mezclamos una parte de aportaciones privadas de los patronos con también subvenciones y ayudas competitivas. Desde hace unos años los fondos europeos son cada vez más relevantes en los que intentamos estar presentes. Y el tema de salud de la mujer, un tema muy infrarrepresentado en investigación. Os puedo decir que, por ejemplo, los estudios para demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos muchas veces no incluían mujeres en los pacientes reclutados o que las enfermedades muy específicas de la mujer han recibido menos atención. Pues estos fondos europeos, que como iba diciendo cada vez empiezan a aparecer, tienden a suplir esta carencia histórica, dándole apoyo a organizaciones como nosotros que destinan el tiempo de personas, los recursos y los medios para poder avanzar en este área de la medicina. Interesante. Ahora que conocemos un poco más la fundación, podríamos preguntarte, Guillermo, ¿cuál es tu relación con la fundación? Pues mi puesto es el de director general de la Fundación Carlos Simón. Soy responsable, junto con el director científico de la dirección general, y especialmente, además digamos, si tengo que traducir mi día a día, hago dos cosas. Lo que es la administración, como cualquier empresa, de los departamentos que les llamamos muchas veces back office, finanzas, recursos humanos, informática, legal, en la parte más administrativa, y a la vez ser el CEO de las distintas startups que se han originado en fundación. Esto ya me da paso a comentarte un poquito del segundo pilar, y yo creo que es la parte más relevante para este podcast. Fundación Carlos Simón se hace investigación, pero no se termina ahí. Cuando se hace un descubrimiento científico, que es una publicación de alto impacto y se patenta, se fomenta que se cree una startup que lleve ese descubrimiento científico hasta el lado del paciente, hasta que pueda impactar positivamente. Y como ya sabéis, pues hay muchas actividades para hacer en ese viaje. No es mágicamente ya tienes una publicación, evidentemente ya no hay un producto o servicio. Esa es, digamos, la otra parte de mi tiempo. Entonces, como director general, soy responsable de administración de la fundación, lo equivalente a un CEO, y además soy el CEO compartido de 3 startups. Vale. ¿Cómo funciona el proceso de investigación? O sea, me gustaría entender cuál es el proceso desde tener la idea de investigar, los pasos que se pueden hacer dentro de la fundación hasta alcanzar esta spin-off que puede resultar un beneficio para los pacientes. Muy bien. Pues mira, aquí me voy a apoyar en una escala llamada TRL, Technology Readiness Level, que es una escala que inventó la NASA ya por los 70, que va del 1 al 9 y mide el grado de madurez de una tecnología. Se usa mucho ahora en fondos europeos, por eso la tengo muy reciente. Entonces, digamos que lo más inmaduro, el comienzo, es estar en el nivel 1, que significa que tienes una idea y empiezas a observar ciertos principios biológicos y alguna hipótesis de algún problema a resolver. Voy a usar un ejemplo hipotético, la endometriosis, que es un problema muy ligado a mujeres. Es difícil de dar un diagnóstico. El gold estándar, la técnica actual, es un procedimiento invasivo quirúrgico. Se están trabajando en técnicas no invasivas y además no hay un buen tratamiento. Digamos que podríamos tener la idea de desarrollar un test de diagnóstico de endometriosis y empezar a estudiar qué es lo que la causa o qué huellas deja en el organismo. Conforme el proyecto avanza y existe más conocimiento biológico, el conocimiento biológico es el nivel 2, existe una prueba de concepto, es el nivel 3, lo más parecido a un prototipo, y una validación de laboratorio, como unas pruebas preclínicas en las que ya se ha probado, pues esa prueba de concepto, ese posible test de endometriosis con algunas muestras que se extrajeron de una paciente, si da positivo o negativo. Ya alcanzamos el nivel 4 y ahí normalmente ya es
suficientemente maduro para que el examinador, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes, te acepte una patente, que tiene que tener una inventiva que sea novedad y aplicable. Ese es el momento en el que normalmente se puede crear una startup, en el que también inversores externos, que también gestionamos que hayan inversores externos, cuando ya ven una prueba de concepto, con prueba de laboratorio y evidencia, ya están dispuestos a arriesgar. Un Venture Capital normalmente es un fondo que entra en TRL 4 o en TRL 5. Hasta TRL 4 los proyectos se empujan con financiación privada, como en nuestro caso, o con ayudas no dilutivas, también de fondos españoles y fondos del CDT muy relevantes. Y de ahí en adelante, pues el camino, que seguro que habéis contemplado muchas veces en podcasts anteriores, hay un desarrollo como lo que hace Arnau con la ayuda de su ingeniería, el desarrollo de la solución, el producto, ya mucho más centrado, ya con un principio biológico, pues ya se hace unos requerimientos de ingeniería con algo en mente que se quiere desarrollar en producto, y ese producto se prueba en estudios clínicos, a veces no solo uno, sino que se hacen varios sucesivamente, cada vez con más escala. Se tiene evidencia de que el producto ya es seguro y es eficaz, hayas alcanzado un TRL 7 más o menos, se transfiere a producción. Si esto significa que encuentras los productores y la manera de hacerlo de manera recurrente, se hacen unos lotes para validarlo y toda esa información se entrega a la autoridad competente que te tenga que dar el permiso para poder ponerlo en mercado. Porque estamos hablando de innovaciones en salud y esto, como sabéis, está muy regulado. Y está bien que esté regulado porque no se puede poner cualquier cosa en el mercado que a ver si va a dañar a una paciente. Entonces, vosotros cuando tenéis una idea, una invención científica que está ahí ya por el TRL 3, 4, es cuando empezáis a pensar si aquí creamos una startup para vehicular esa invención y llevarla más adelante, o si se queda en publicación científica y tiene que avanzar todavía más la ciencia y la tecnología para que se pueda hacer algo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es este proceso de...? Pues lo has resumido muy, muy bien. Es decir, sí, y nos fijamos en cosas como esta publicación y esta inventiva que hemos generado, que seguro que es muy original y tiene años, cumple un problema suficientemente grande para compensar el esfuerzo. Es decir, hay un mercado de pacientes afectadas por esto suficientemente grande. Existe, y luego si es un esfuerzo posible, si no estamos, digamos, queriendo llegar a la luna, sino que nuestro plan de negocio nos permitiría. De aquí introduzco un poco el concepto de quién, luego seguro tratamos, pero yo no tengo un perfil investigador, tengo un perfil que pasa por distintas empresas, soy ingeniero y tengo un perfil de desarrollador de negocio o de más perfil orientado a negocios, que entiendo muy bien a un investigador y trabajo mano a mano con ellos para poder combinar lo que es la ciencia y luego el desarrollo del producto, que depende de un investigador, con la consideración de este problema suficientemente grande, cuánto nos va a costar desarrollarlo esto, hay fondos que nos van a poder financiar, es un esfuerzo asumible para tener un plan de negocio y entonces decirle, pues adelante, empezamos este proyecto. ¿Y eres tú la persona encargada, Guillermo, de hacer este plan? ¿Te ayudas de algún comité científico? ¿O cómo decidís? ¿Cuál es el proceso para decidir, oye, vamos a hacer la IP o no? Soy el que, digamos, quizás dinamiza y centraliza parte de las actividades, pero no soy el único, obviamente, involucrado, como ya apuntas, Marc, en el proceso de toma de decisión. Carlos Simón, como director científico y emprendedor en varias compañías, no solo ha estado en IBI, también en otras, es un perfil que apoya bastante. Y el comité científico interno que tenemos, es cierto que tenemos distintas líneas de investigación con varios investigadores principales que se reúne con cierta frecuencia para compartir y es consultado. Influyen aquí también los patronos de la fundación, que por ser patronos tienen el derecho a ser inversores preferenciales y si no quieren, digamos, financiar a este nuevo proyecto, pues ya se invita a otros inversores externos. Y en general también nos apalancamos en un comité de asesoría externo. Ayer celebramos precisamente nuestro SAB, en inglés, Scientific Advisory Board, que reunimos en Valencia, donde estamos a miembros de varias partes del mundo y usamos su input y sus recomendaciones. También deciros que
no estamos aquí fabricando startups y proyectos todos los días, que al final no es un proceso tan recurrente. Tenemos 3 con 2 más en pipeline, entonces es más, digamos, un proyecto que se ve caso a caso. Igual es el momento de contar alguno de estos ejemplos de startups que habéis formado por encima. ¿Cuándo empezasteis? ¿Cuándo fue la primera startup? Pues un proyecto empezó en el 2016. No estableció como sociedad independiente, sino aquella investigación, y creo que es el más antiguo. Se llama EndoRenew y desarrolla una terapia para curar algunas causas de infertilidad. La terapia usa las células madre de la propia paciente, que vienen de su médula ósea y se extraen directamente de la sangre del torrente sanguíneo, no se pincha en hueso. Se aísla unas células específicas y se le administra otra vez con cateterismo en el nicho endometrial, muy cerca en el útero, y así se regenera la funcionalidad que se ha perdido del endometrio, que es el suelo del útero. Y se solucionan 2 de las causas que tienen que estar diagnosticadas antes de infertilidad, que una es el síndrome de Asherman y el endometrio fino. Síndrome de Asherman es la presencia, dicho de manera muy directa, como de telarañas dentro del útero, que hay tejido fibrótico, que hay cicatrices resultantes de un legrado raspado que no han curado. Y el endometrio fino es un endometrio que durante el ciclo menstrual no crece lo suficiente para que un embrión se pueda implantar. Esa es una de ellas. Y luego me gustaría mencionar otra desde que ya conocía a Arnau antes, que se llama Premium Fertility. Este es un producto sanitario, es decir, un instrumento físico que se puede tocar, donde hemos colaborado con Perdigo, para ser usada en clínicas de infertilidad para aumentar la tasa de éxito. Porque aquí todos seguro que o bien lo hemos vivido o conocemos alguna pareja que haya tenido problemas para concebir, y espero que después de intentarlo durante un tiempo pues hayan podido concebir. Eso significa que hay mucha demanda por los tratamientos de fecundación in vitro. Y a pesar de la demanda que hay, la tasa de éxito aún es muy baja. ¿Cómo os quedáis si os digo que solo 1 de cada 4 intentos de embarazo son exitosos? Significa que una pareja tiene que probar muchas veces hasta que lo consigue, y algunas tienen el problema o la desgracia de que paran durante el camino por el coste financiero o el coste emocional. Bien. Entonces, Premium Fertility está trabajando para que un intento sea un niño nacido vivo en casa. Me encanta la misión de Premium, que como dices ya conozco de primera mano. Pero volviendo un segundo al primer proyecto que has mencionado, EndoRenew. Has dicho que no la habéis constituido como entidad independiente. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se daban en este caso? Sí es entidad independiente, que no era entidad independiente cuando empezó, como habéis preguntado a la fecha, 2016. Vale. Y no lo sé de memoria, pero creo que fue unos años después. Vale. Pero bueno, intentando aquí, para hacerlo también interesante para quienes nos escuchan, ¿cuándo un proyecto se constituye como entidad independiente? Pues lo ligo con esa pregunta del TR4, cuando hubo una investigación inicial primero con células madre, se trató una paciente que tenía este problema de síndrome de Asherman, que le habían visto ya médicos por todo el mundo ya le daban caso abandonado, y seguramente sepáis que como parte de un estudio clínico se puede tratar a una paciente con una terapia aunque no esté puesta en mercado, tiene la aprobación de un comité ético y de la EMS. Entonces se hizo esto con ella, se quedó embarazada y se hicieron con unas cuantas más pacientes por allá por el 2016. Fue la publicación más leída del año en la revista, creo recordar que a Fertility and Sterility. Me gustaría mencionar que además de Carlos Simón, la mente que estaba con esto es Xavier Santamaría, que también conoces a Arnau por Premium, y Xavier Santamaría es el vicepresidente médico, digamos, de fundación y una de las grandes mentes detrás. Un saludo para Xavier desde aquí. Yo lo del año te lo preguntaba para calcular un poco cada cuánto tiempo más o menos, por norma general, sacáis una, y pues parece pues que cada 3 años más o menos, ¿no? Sí, yo os puedo contar un poquito también. Fundación existe como entidad independiente
desde hace poco tiempo, desde enero o febrero de 2022. Y eso es porque Carlos Simón empezó como investigador en IBI-RMA. Allí ya existía la Fundación IBI y se hacía investigación. Alguno de nuestros personal viene desde entonces, ha estado toda la vida con él. Después se crea un laboratorio de genética llamado iGenomics en Valencia, donde Carlos Simón es fundador, junto con más gente, entre ellos uno de otros patronos que se llama David Jiménez, el que era el CEO de iGenomics. Carlos Simón continúa su labor investigadora dentro de iGenomics y existe la Fundación iGenomics. Y en diciembre de 2021 se hace efectiva la venta de iGenomics al grupo sueco Vitalife por 1.200 millones, que es un unicornio, entonces una gran venta. Y no entra en el perímetro de la venta en la parte investigadora. Carlos Simón continuó unos meses, pero al final se acaba saliendo de Vitalife. Y la manera en la que quiere devolver, lo hilo esto con el principio, parte de la sociedad de lo que ha recibido como accionista de iGenomics que era, es establecer esta fundación, financiarla y fomentar la actividad investigadora. Porque realmente es una reinversión del éxito emprendedor a todo este proyecto. Sí. No es caso de éxito total. Me gustaría centrarme ahora otra vez en el TLR4, porque es cuando el momento clave sucede, ¿no? Hasta entonces has dicho que vais aplicando y recibiendo financiación pública pues para financiar esos primeros experimentos, esa primera investigación, y a partir del 4 entra el capital riesgo. Entonces, en este momento, cuando entra el capital riesgo, ¿qué papel juega la fundación? ¿Es una licencia de tecnología? ¿Se queda con una parte de la empresa? ¿Cómo percibes el papel de esta fundación cuando te vienen las entidades de capital riesgo? ¿Qué nos puedes contar? Pues muy buena pregunta, Marc. Y esto lo cito también con que la fundación básicamente se queda como un accionista que no aporta capital y se va diluyendo. Vale. Entonces, digamos, se reparten, también se incluye obviamente el investigador como accionista para incentivarle, pero la fundación se queda una gran parte de las acciones al constituirse, no aporta capital, se va diluyendo y en el momento en el que haya un evento, que haya un retorno económico a esas acciones, fundación recoge ese dinero y lo reinvierte en proyectos de investigación. Aún somos... y hablo de somos en primera persona del plural, jóvenes en fundación, y lo que queremos es crear una organización sostenible financieramente en el tiempo, que en el caso en el que pasase algo con nuestros patronos, aún pudiese perdurar. Una mezcla de tener donaciones alternativas, de tener fuentes de financiación que no dependan de los patronos, como las ayudas competitivas que hemos contado, y de generar este tipo de ventures, de startups, que cuando son exitosas y tienen un retorno económico, devuelven parte de lo que consigue la fundación. Vale. Para que lo puedan tener otros investigadores como punto de referencia, como dato, aproximadamente qué porcentaje de acciones se queda el investigador principal que ha sido pues, clave en la invención y que probablemente va a ser pues, tener un rol científico, ¿no? en la startup. Sí, pues eso se ve caso a caso, Arnau, y en realidad hay una gran variabilidad que depende. Lo que sí le puedo comentar que es que he visto casos, tanto internamente como fuera, donde el investigador negociaba un 80-90%, que es en el caso en el que más, como tan poco como un 10%. En estos casos, claro, cuando entra la entidad de capital riesgo, también tiene que llegar a un acuerdo con el investigador en el sentido de si va a seguir, cómo va a seguir, va a ser el CEO, va a ser el CSO. En tu experiencia, Guillermo, ¿cuáles son los casos más habituales que habéis tenido o al menos lo que se habla en estas conversaciones? El caso más habitual, que es el que es una bicefalia entre el CSO o también puede ser CMO, Chief Medical Officer, pero el investigador que continúa, y alguien de negocio, que en estas tres startups soy yo.
Y esta bicefalia quizás no sea lo más común, pero también venimos inspirados por la historia de Igenomics, donde había una bicefalia entre Carlos Simón, director científico, y David Jiménez, CEO, que siempre trabajaron muy bien juntos, se dividieron las responsabilidades, y fue una de las claves del éxito de esta startup que pasó desde 2010 salir del IBI y constituirse como manera independiente a en 2022 venderse pues, por esos 1.200 millones a BitLife. Pero en resumen, Marc, una bicefalia, vemos, es lo que se propone y en general todos los fondos que han invertido con estas lo aceptan y le ven el beneficio. ¿Y crees que esto es escalable a futuro cuando tengáis más spin-offs? O claro, tú tienes un ancho de banda limitado, no puedes ser el CEO de todas las spin-offs del parque. ¿Cómo lo planteáis? Buena pregunta. No, ahí entonces habrá gente que me complementará. Incluso, no lo he dicho antes, digamos, por simplicidad, pero un compañero nuestro, Alfonso, ya ha empezado a ayudarme a tomar el relevo en EndoRenew. Y ya mi dedicación, aunque sigo estando dedicado, él lleva ya gran parte del liderazgo del proyecto. Esta terapia que he contado que soluciona parte de las causas de infertilidad está en estudio. Vamos a comenzar el fase 3, que es el tercer estudio clínico, donde ya requiere una gran dedicación, además de preparar la salida al mercado, y ya no estoy solo. En resumen, Marc, igual que hay varios investigadores actuando de CSOs y de CMOs, ya no estoy yo solo, sino que también habrán más personas de negocio. Pero siempre intentamos tener esa bicefalia. Sí, interesante. ¿Y has sido tú el encargado de levantar las rondas de las diferentes empresas? He participado en varias de las rondas y no me incorporé en todas. Es decir, mi historia personal es que yo empecé en Igenomics y así conocí a Carlos Simón. Yo empecé como gestor de proyectos cuando la empresa ya había un fondo de inversión dentro llamado EQT sueco que tenía un proyecto para hacerla crecer, un plan estratégico muy ambicioso, y fui el responsable de implementarlo junto con los directores de cada área. Así aprendí, digamos, todo aquello, aprendí mucho sobre el sector de la salud entonces. Y luego cuando Igenomics se vendió a BitLife, yo formé parte del equipo directivo de BitLife. Reportaba al CEO primero y luego a la CEO, hubo un cambio y era el vicepresidente de desarrollo corporativo. Entonces, no he formado, digamos, parte desde fundación desde los orígenes. Siempre, obviamente, les he seguido muy de cerca porque han sido pocos años en los que he continuado en BitLife. Pero imagino que tu pregunta es si tengo experiencia en liderar rondas de levantamiento de capital. Sí. Sobre todo iba, Guillermo, por saber cuál es tu percepción en cuanto a la financiación de startups que desarrollan tratamientos, ya sean preventivos y tal, en la salud de la mujer. Si ves un feedback positivo, si al tratarse de un mercado más limitado cuesta más levantar, ¿cómo lo estás viendo a día de hoy? Mira, yo te voy a decir una cosa positiva y una cosa negativa. Veo muy positivamente que hay mucho awareness, mucho conocimiento ya de salud de la mujer entre los fondos, hay mucho interés, te escuchan todos, hay eventos específicos a inversión en salud de la mujer y si no es un evento específico, figura como uno de los sectores. Uh-huh. Si habían sectores de moda en años pasados como puede ser finanzas, la fintech, la femtech, de Feminine Technology está de moda. Y una cosa negativa que te voy a decir es que los fondos buscan un retorno en un plazo limitado. Un fondo es una empresa que le convence a otros inversores más grandes, normalmente llamados LPs, para que les dejen su dinero y les prometen devolvérselo con un incremento y les van a cobrar un 20% anualmente de ese incremento y un 2% anual en conceptos de gestión. Y entonces se comprometen a un plazo máximo. Eso significa que todo fondo que invierte en una empresa, antes de tomar la decisión de invertir, ya está pensando en cómo va a salir. Si no, nadie entra en una empresa sin tener una estrategia de salida. Entonces, la estrategia de salida puede ser o vendérselo a otro fondo, que también existen, van apoyando en distintas, o ya comenzar a salir al mercado y que haya un retorno, salida a bolsa, o venta a un industrial, a una empresa, digamos, ya establecida. Ese es uno de los problemas a la hora de obtener financiación. Demostrar al fondo de inversión que tienes un plan sólido, que confías en él,
con unos riesgos mitigados, que vas a llegar hasta ese evento de liquidación que le va a dar un retorno financiero en un tiempo que ellos acepten y que vaya alineado con sus directrices. Muy bien. Parte de la ventaja de esa, casi que quiero decir, máquina de creación de startups, obviamente a un ritmo coherente y sano, es que no solo te pueden compartir a ti como CEO de varias de ellas, ¿no? Y compartir la experiencia, etcétera. También entiendo que tenéis un equipo al que tú probablemente gestionas, que tenéis expertise en calidad, expertise en pues algunos análisis de mercado, en la parte regulatoria, etcétera, que podéis compartirlo entre varias empresas. Sí, totalmente, Arnau, y esto, gracias, pues me da pie a hablar un poco de cuál es el valor de tener lo que en inglés le llaman un venture builder, pero al final un equipo que construye estas startups. Esa escala mayor justifica la existencia de posiciones que una startup normalmente quizás no puede asumir. Entonces, es estratégico para nosotros tener internalizado la gestión de estudios clínicos, tenemos un equipo de estudios clínicos, y la gestión de la aprobación regulatoria, como dice Arnau, regulatorio y calidad, que va de la mano. Entonces tenemos tanto 3 personas para estudios clínicos como 3 personas de calidad y regulatorio. Además de tener ciertas posiciones, pues tenemos un abogado interno que solo hemos tenido ya cuando el coste de recurrir a despachos externos ya excedía el salario de este abogado. Tenemos un director de informática y sistemas. Sí, como tú dices, Arnau, es citando tus palabras, podemos aplicar mejores prácticas, podemos compartir lecciones aprendidas, porque una cosa que estoy seguro que ha salido mucho en este podcast es que aprendes más de los fallos, de los éxitos, y cuando fallas en una startup te llevas el aprendizaje al lado, entonces para evitar el fallo otra vez. Y tenemos unos recursos compartidos que son significativos. La envidia de algunas otras startups, me imagino. Muy bien. Mira, si te parece, recogiendo el guante del TRL y siguiendo todos los niveles, hemos comentado que hay ciertas spin-offs que han surgido de la fundación, y una de ellas has mencionado es Premium Fertility. Entonces, nos gustaría centrarnos ahora, si te parece, en esta spin-off. ¿Cuál es tu papel en esta? Pese que has dicho que ya es CEO, si tienes algún papel más. ¿Y qué es lo que está desarrollando? Pues soy CEO, además de haber estudiado ingeniería, entonces eso me lleva bastante, como es un producto sanitario que en la papel de ingeniería pues me meto mucho en la parte de ingeniería, aunque tenemos un manager de ingeniería llamado Guillem. Esta startup desarrolla un instrumento llamado Transfer Direct System, sistema de transferencia directa, que le permite al doctor cambiar la manera en la que el embrión que se ha creado fuera del cuerpo de la mujer, de ahí la palabra in vitro, introducirlo dentro del útero de la mujer. Porque, como os he dicho antes, 1 de cada 4 tratamientos fallan. ¿Y por qué? Porque la tasa de implantación es baja. La tasa de implantación depende de la calidad del embrión, la mujer, la pericia del doctor. Puede oscilar entre un 25 y un 40% de los embriones que se han introducido dentro del útero de la mujer, esos son los que implantan. Por eso nos sorprenderá que os diga que muchos de los mellizos que veáis o que conozcáis vienen de fecundación in vitro, porque a veces los doctores no transfieren uno, sino varios, para intentar suplir este problema. Pero los embarazos múltiples tienen sus problemas de nacimiento, poco desarrollo del bebé, riesgos para la madre. Entonces se intenta no transferir varios, sino transferir uno, lo cual se ha convertido en una tendencia. El procedimiento básicamente tiene una máquina y unos consumibles. La máquina tiene una controladora de movimiento interna, tiene un software y automatiza lo que es el proceso de transferencia. Para poder explicarla, os tengo que explicar cómo se transfiere actualmente un embrión. Adelante. Básicamente, sí, Marc, perdona. Sí, no, adelante. Lo que se introduce es hasta el útero y entrando por la vagina y a través del cuello uterino
una cánula o catéter dentro de la mujer. Y una vez está introducida y el doctor seguía con el ultrasonido para intentar ver más o menos cómo va, además de su tacto, dentro de la cánula se introduce a través de un medio de cultivo y con una jeringuilla el embrión. Lo que hace el embriólogo es que carga el embrión dentro de una jeringa y se introduce y se presiona. Entonces lo que se hace es, se deja caer el embrión dentro del útero de la mujer, no se sabe exactamente dónde cae, a veces se vuelve a salir del útero de la mujer por donde ha entrado, va en un medio que básicamente es un líquido que lo sostiene y se deja, digamos, en lo que es la cavidad uterina esperando que el embrión se adhiera al endometrio, que es ese suelo, comience el diálogo con la madre y que se inserte unos milímetros para poder ahí empezar a nutrirse y dar lugar a un embarazo que luego da lugar a un niño. Vale. Lo que nosotros proponemos, y es el método que tenemos patentado, es inyectar directamente el embrión en el endometrio. Entonces lo que estamos haciendo es usar un catéter que conecta el exterior con el útero y por dentro del catéter introducimos una cámara, una microcámara tan pequeña de micras que le permite visualizar al doctor en qué lugar del útero está inyectando y seleccionar la zona óptica en función del grosor y de ciertos parámetros que aún estamos investigando realmente con qué algoritmo determinar, pero ya hemos determinado varios criterios para seleccionar, y una aguja. Esta aguja, que es, por ejemplo, la tenemos patentada y el core de la innovación, lo que hace es entrar dentro del endometrio a una cierta profundidad, con una aceleración, velocidad y unos parámetros muy clave, que es nuestra propiedad intelectual para hacer la inyección, y un émbolo interior, empujar el embrión para depositarlo dentro del endometrio, ese suelo del útero, mientras la aguja se retrae. Entonces, lo que acabo de escribir es que estamos ayudando al embrión a esas primeras fases que entendemos que son muy difíciles para él, de abrirse camino mecánicamente dentro del endometrio y llegar hasta la profundidad óptima para allí empezar a nutrirse y dar lugar a un embarazo. Solo transferimos embriones sanos y euploides. Euploides significa que no tengan defectos cromosómicos, entonces hace un test genético antes. Y estamos actualmente en fase de investigación clínica para validar nuestro concepto, para demostrar la seguridad y la eficacia. Vale. ¿En qué fase clínica estáis ahora mismo? Al ser un producto sanitario, no es como quizá los medicamentos que tienen fase 1, 2, 3. Vale. Yo te puedo decir que entonces no está tan estandarizado. Hemos tenido embarazos en modelos de endometrio en laboratorio, usando blastoides, embriones donados a la ciencia, embriones de ratón. Hemos tenido ensayos en animales también, en primates, y este es el primero que se llama First in Human o ensayo en humanos, que está diseñado como un estudio de no inferioridad. Este estudio está diseñado estadísticamente para probar que este método que os he contado es al menos igual de efectivo que el método actual, el gold estándar. A nivel de ingeniería, que también es lo que me interesa a mí, este procedimiento es un poco más complejo que, ¿no?, que el procedimiento manual actual, entonces requiere de un device un poco más avanzado, ¿no? Y en eso lleváis trabajando un tiempo. Este ha sido el core, trabajando con asociaciones de ingeniería como Arnau, como la de Perdigó, en el que hemos combinado, que yo creo que es la estrategia exitosa, un equipo interno que construye las capas y se queda, pero que también recurrimos a especialistas que tienen la experiencia, esta máquina. Aquí podría pasarme horas hablando de ella, aunque también hay una cierta parte de propiedad intelectual, pero para el que nos esté escuchando y que tenga curiosidad, que se quede que esto es lo más parecido a intentar automatizar la transferencia. Tiene un sistema de control con un software que sabe en cada momento la posición del movimiento o de la secuencia que os he mostrado, con altísima precisión, en el que se transmite el movimiento desde la controladora de movimiento que está en el quirófano al lado del doctor hasta la aguja que va inyectando el embrión. Tenemos también el módulo que le llamamos
la recolecta del embrión, que está en el laboratorio de embriología y que ayuda a cargar el embrión en la aguja. Porque un poco de contexto, para que sepáis, normalmente las clínicas de fecundación in vitro tienen dos zonas diferenciadas. El box de quirófano, donde la paciente está esperando a que se le transfiera el embrión, y un laboratorio interno donde ocurren las actividades de embriología que tienen que ver con crear ese embrión in vitro en una placa a través de esperma y óvulos, desarrollarlo y cultivarlo hasta día 5 y cargarlo en esa aguja. Y la aguja cargada pues se le da al doctor ginecólogo para que haga la transferencia. Vale. Y, o sea, tengo entendido que todo el tema de la reproducción in vitro es un tema donde ahora mismo hay mucha investigación, hay mucha innovación. La principal aproximación para mejorar el sistema es mejorar el momento justo de la implantación con algún tipo de dispositivo parecido al que estáis desarrollando vosotros, Guillermo. Es medir otro tipo de parámetros. ¿Cuáles crees que son las vías que hoy en día se están desarrollando más? Y si tenéis algún tipo de competidor en estos momentos, ¿crees? Muy bien. Es una buena pregunta. Pues mira, obviamente, ¿qué voy a decir? De Carlos Simón solo cosas buenas, ¿no? Carlos Simón ya innovó en su momento, fue una gran innovación, es un test para determinar el momento óptimo de la implantación. Ese test llamado ERA, que sigue siendo una de las partes fuertes de Genomics, es Endometrial Receptivity Analysis, análisis de la receptividad endometrial. Estudia cómo va variando el endometrio a lo largo del ciclo menstrual y si la paciente, que gran parte de ellas, tiene desplazado lo que se llama la ventana de implantación. Así el doctor puede ajustar el momento. Normalmente los protocolos de transferencia implican que es o bien empleando el ciclo menstrual natural de la mujer, que se llama ciclo natural, o dando ciertas hormonas para estimulación, que se llama ciclo reemplazado. Y durante una cierta cantidad de días, una monitorización constante de grosso endometrio y el doctor decide, ahora lo voy a transferir. Y el uso de este test genético que llamado ERA u otras herramientas ya está en el mercado y establecido. Es cierto que ha habido un poco de discrepancia últimamente sobre si de verdad merece la pena por el coste que tiene este test genético de Endometrial Receptivity Analysis y comparado con el beneficio que tiene. Yo sí que creo en ello. Sobre todo en mujeres está probado que han tenido ya problemas de implantación, lo que se llama problema recurrente de implantación. Otro método que no entramos nosotros es en estas sustancias que se le dan a la mujer para preparar el endometrio y reducir las contracciones intrauterinas. Entonces, dentro del campo de la farmacéutica también existe. Y otro método que tampoco entramos es el método más óptimo de seleccionar al embrión con más probabilidad de implantar. Bueno, me corrijo, entramos desde fundación porque no os he contado que hay varias líneas de investigación. Una de ellas se llama Nuevas técnicas de imagen aplicada a reproducción y hemos desarrollado en colaboración con Nicolás Plaza, un investigador de la Universidad de Pensilvania y la empresa Aulo, un método para ver en 3D y con alta resolución a los embriones y poder determinar cuál es el que mejor probabilidad tiene de implantarse. Esto va antes de la transferencia, pero como veis, todo ayuda. Y luego, a la hora de poder transferir, no soy conocedor de ninguna empresa que esté intentando automatizar la transferencia o cambiar el paradigma. Sí que hay otras empresas que están automatizando otras fases del proceso. Por ejemplo, todo esto que os he contado de embriología es un trabajo muy manual, sujeto a errores, que la empresa Conceivable está intentando cambiar creando un robot que lo que hace es automatizar la fertilización, el cultivo y monitorización y también la criopreservación, que si ocurre para que no sea un trabajo manual de un embriólogo, sino que esté automatizado. Vale, sí, sí. O sea, de hecho, aquí mismo en Bioemprendedores han pasado bastantes empresas, diría, en este campo. Hemos tenido Fecundis, Manina, Lumiris y ahora tú mismo, Guillermo. O sea, que motiva mucho no ver que hay diferentes empresas intentando desarrollar soluciones para este gran mercado, porque hay una gran necesidad. Lumiris se dedica a lo mismo que os he contado yo, lo conozco bastante, a Samuel Ojos Negros, de desarrollar un método de imagen con su tecnología hiperespectral que permita seleccionar el mejor embrión con más probabilidades para implantarse.
Sí, soy. A ver si otro día, Marc, consigo traeros también al emprendedor que empezó Overture Life. Es otra empresa que también automatiza parte del proceso de creación del embrión. Que yo sepa, no se han puesto con el proceso de implantación, que sí que es una parte verdaderamente crítica del proceso. Overture, aunque quizá nos salimos un poquito, pero podemos comentar, porque seguro que al oyente le interesa, ha automatizado la fecundación con el método llamado ICSI, que significa coger un espermatozoide único y con una pipeta muy afilada y pequeñita meterla dentro del útero, presentar los resultados, ya tienen nacidos, vivos, sanos, gracias a esto. Y la última innovación, y por lo que han levantado también capital, es un robot que ha automatizado la vitrificación. La vitrificación, si os digo criopreservación, quizás se entienda mejor. Básicamente es conservar aquellos óvulos que no se vayan a usar en el momento o aquellos embriones, conservarlos en frío. Pero no se congelan y ya está, sino que hay que seguir, hay que usar ciertos crioprotectantes, ciertos líquidos con distintos añadidos para que después se puedan devolver a la vida perfectamente. No basta con congelar a una baja temperatura. Eso se hace con los espermatozoides porque tenemos tantos los hombres que se mueren la mitad y aún hay suficientes, pero no lo puedes hacer con un pack de 5 embriones. Entonces, si os digo que es un momento en el que al embriólogo se le para más el corazón cuando hace la vitrificación, muchos, si alguno nos oye, dirá que sí. Y se hacen muchos esfuerzos para intentar cambiar esta manera, sí, de criopreservar. Me encanta que hayas mencionado el proyecto ICSIA, porque a nivel de ingeniería se desarrolló dentro de Perdigo. Fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Pero bueno, nos vamos demasiado, volvamos a Premium. Igual es momento de preguntarte de nuevo por la financiación de la empresa. Dices que la Fundación Carlos Simón se queda inicialmente con un porcentaje elevado de las acciones como fundadora, pero que luego se va diluyendo a lo largo de las necesidades de financiación de la startup. ¿Cómo ha sido el caso de Premium? Pues Premium en realidad es un poco una excepción porque es una spin-off que fue creada antes de incorporar Fundación como entidad independiente, entonces no ha seguido esta metodología, pero sí quedaros con que Fundación se mantenga en el accionariado es el foco para las nuevas startups que estamos creando. En Premium hubieron unos inversores que estoy seguro que por razones de privacidad no quiere que los nombra, pero sin decir su nombre lo puedo contar para interés de audiencia. Unos inversores que podríamos catalogar como business angels que apostaron por el proyecto inicialmente. Y cuando se produjo una combinación de haber cumplido ciertos hitos y más madurez, y de tener un TRL 5 o 6 como un prototipo que funciona bien, y que estos business angels ya no podían seguir acompañando al proyecto, entonces emplearon su red, aquí viene por la red de los business angels, para presentárselo a algunos fondos que conocían, y estos fondos, 2 fondos, dijeron, pues adelante, creemos el proyecto e invertimos. Básicamente es el accionariado y el cap table que tenemos, junto con personal clave que ha estado desde el principio también, que tiene sus acciones para estar incentivados. ¿De estos fondos sí puedes decirnos el nombre? Yo creo que no. Os puedo decir que uno es un family office, eso seguro que no les va a importar. Entonces, también deciros que esto es nuevo, que familias con alto patrimonio, en lugar de depender tanto ya de banqueros o de banca privada, lo que deciden es contratar a un banquero y crear un family office interno. Esto es un cambio. Entonces nos ha invertido un family office y otro fondo también que mantiene un perfil bajo. Entonces prefiero no divulgarlo. Pero bueno, me permite para deciros, porque hemos hablado antes un poquito de la tendencia en financiación de salud, comentaros que los family office son muy interesantes, que lo bueno es que tienen un compromiso más largo, no están tan obligados a salir de una empresa tan pronto. En contrapartida, no conocen el mercado de salud y normalmente no quieren liderar una ronda, quieren que haya alguien que lidere una ronda y ellos se suman. Entonces, necesitan, pues si tal persona te ha puesto dinero, estoy seguro de que ha hecho su due diligence bien hecha, ha confirmado que lo tuyo
no es humo y que tiene mucho potencial de éxito, y entonces me sumo. Igual tienen también un interés social mayor que otros fondos. Sí, sí es el caso de nuestro Family Office, sí, que este Family Office está muy interesado en salud de la mujer, sí. Oye, pequeño paréntesis sobre los family offices, porque me interesan en particular. Me pongo en la piel de un emprendedor. Me estás diciendo que los family office están proliferando ahora más que antes, tienen un horizonte más largo e incluso algunos más comprometidos. Pero ¿dónde están, Guillermo? ¿Dónde los busco? Pues los tienes que buscar un poquito. Lo mejor son los contactos de los business angels. La gente se conoce en eventos. Vale. Vas a eventos de salud y los family office están. Tuvimos en Valencia el Valencia Digital Summit, que aunque no estaba centrado en salud, era una oportunidad allí para conocer un montón. Estuve, por ejemplo, justo antes en un desayuno que hacía Plug and Play, que es una mezcla entre fondo e incubadora, y tenía allí a unos 10 o 15 family offices con los que podías hablar después. Entonces están interesados en darle parte de sus fondos a Plug and Play, son como LPs, pero también inversión directa. Y luego vivimos en la era un poco de la sobreinformación y de los influencers en LinkedIn. LinkedIn se ha convertido un poco en el nuevo Facebook. Entonces veréis gente que pone en LinkedIn: escríbeme un comentario y te mando una lista de los 100 family offices más importantes en Europa. Y es cierto, le han dedicado tiempo a sacarlo de varios lados y como quieren convertirse en unas voces más escuchadas, ponen recursos disponibles. O sea, luego, que funcionan esto de LinkedIn, ¿eh? Funciona lo de LinkedIn. Y luego, imagino que aquí todos conocemos a ChatGPT y otras herramientas. El modo investigación profunda es increíble. Y si le hacéis una consulta a ChatGPT en modo investigación profunda, por favor, investiga con todas las fuentes disponibles los family offices en Europa que tengan un interés en salud, y me haces una tabla con sus nombres y me intentas buscar un número de contacto, te lo entrega y es un punto del que empezar a tirar. Oye, pues para principiantes que estén buscando family offices, señor Guillermo. Oye, ahora me quería centrar más en el futuro de la empresa. ¿Estáis ya terminando los estudios clínicos? ¿Sois un producto sanitario? ¿Qué crees que os falta para salir a mercado? ¿Cuándo lo tenéis previstos? ¿Queréis levantar una nueva ronda? ¿Cuál es el plan? Pregunta. Pues mira, nuestra visión, bueno, voy a empezar a describir un poquito nuestro plan de comercialización y luego voy hacia atrás qué tenemos que hacer para salir al mercado. Nuestros clientes son clínicas de fecundación in vitro. Hay aproximadamente en el mundo unas 4.000. Significa que no hay muchas. Es decir, comparado con, por ejemplo, pacientes individuales que tuvieses que comercializar algo, eso es una barbaridad. Son conocidas bien por la SEF, la Sociedad Española de Fertilidad, que tiene un registro, bien lo mismo Estados Unidos. Es decir, al final es posible saber el teléfono y la persona de contacto de todos. Entonces, nuestra estrategia es vender la máquina a estas clínicas al precio adecuado debido al volumen, al beneficio que da, que es que reduce la cantidad de ciclos que tienen que hacer, les reduce sus costes y les ayuda a atraer más pacientes porque les da un servicio médico mejor. Vale. Queremos tener es un canal que conocemos, yo vengo de Genomics y después estuve en Vitalife, donde también Vitalife vende productos sanitarios como el incubador Embryoscope a clínicas de fecundación in vitro. Y sé muy bien cómo funcionan las ventas de capital a estas. Lo que necesitamos para poder hacer eso realidad es el tan ansiado y conocido Marcado CE. Eso seguro que ha salido en muchas ediciones del podcast. Marcado CE, a nosotros nos aplica el reglamento de producto sanitario, por siglas en inglés MDR. Entonces implica que tenemos que entregar nuestra documentación técnica al organismo notificado, demostrando que hemos diseñado el producto de acuerdo a la normativa y que hemos probado que es seguro y eficaz. Estamos en ese punto, en llevar a cabo la investigación clínica en humanos para demostrar con suficiente evidencia que es seguro y eficaz. Ya hemos pasado la acreditación de la ISO 13485, eso significa que nuestro sistema de gestión de calidad ya está auditado
lo cual es el primer paso para nuestro organismo notificado en este camino. Y este es el momento en el que estamos. Tenemos un diseño que probamos en humanos, lo estamos optimizando porque es la primera vez que se prueba. Nos gustaría que hubiese funcionado a la primera, pero estamos encontrando algunos obstáculos que ya estamos resolviendo. Vale. Y con respecto a fechas, pues nuestra intención es terminar el estudio clínico en 2026, mejorar aún un poco el diseño con todo lo aprendido. Es la primera vez que lo estamos poniendo a uso por personal no formado. Hemos aprendido muchísimo de la experiencia real. Aquí cosas que también Arnau seguro que es muy conocedor, la importancia de tener en cuenta siempre al usuario final cuando se diseña el producto, el concepto de ingeniería de la usabilidad y de escuchar su feedback, mirarle cómo lo usa. Entonces tenemos un montón de mejoras. Entonces planeamos salir, si todo nos va bien, a finales de 2026 a mercado, después de haber terminado el estudio clínico, presentarse al organismo notificado. Parte de la presentación de la documentación técnica es la validación de la producción. Lo que nuestra estrategia es externalizar la producción de componentes unitarios y hacer el ensamblado en casa, mantener el control del ensamblado, que creemos que es la parte más crítica, y de la cadena de suministro, y hacer ese lanzamiento de mercado que empezaremos poco a poco. Es un canal que ya conocemos, acudiremos a congresos, emplearemos los contactos que tenemos. No descartamos usar algún distribuidor también en algunas geografías especializado en el canal IVF y empezar a construir poco a poco. Lo que yo no tengo duda es de si demostramos que la tasa de transferencia sube gracias a esta máquina, se corre boca a boca y hay una gran demanda de las clínicas por esta innovación. Sí. Vale, porque claro, en España, por poner un ejemplo, ¿cuántas clínicas puede haber? Para un poco de memoria, pero creo que son unas 80, 100. Claro, sí. Bueno, pueden parecer muchas. Bueno, y también deciros que las clínicas ya han dejado de ser individuales y se ha consolidado mucho el sector. Claro. Un nombre que he dicho antes que es IBRMA, otro es Next Fertility. Son plataformas de clínicas donde quien va a tomar la decisión ya no vamos a ir al de la clínica, vamos a ir al jefe médico o al jefe de operaciones equivalente, que tiene que decir, merece la pena invertir y seguramente hacer un test piloto en una clínica donde le damos el equipo a un precio reducido y después evaluar su despliegue al resto de sitios que tienen en la cadena. O sea, son 80-100, contando que grupos, ¿no? Cuenta como uno, etcétera. No clínicas individuales. No, clínicas individuales, 80-100 diría yo. Sí, y vale. Sí. Vale, pero bueno, es un mercado muy consolidado, quizá donde los grandes players tienen el 80% del mercado, ¿no? Un poco de Pareto. Claro, yo yo diría que sí, que un 60-70% pertenece a los grupos. Bueno, entonces, hacer un poco de MSL con ellos, ¿no? Explicar a las personas decisivas de estas grandes empresas de fertilidad los beneficios y que ellos la implementen en sus clínicas individuales. Vale, entendido. Y si consiguierais ese objetivo, ¿no? De reducir de 3 o 4 intentos a solo uno intento de transferencia, ¿qué valor le estaríais aportando a la clínica o al paciente incluso? Pregunta. Pues voy a empezar con el paciente, que es lo más importante en realidad, que son las parejas las que lo están pasando mal y las que nosotros queremos ayudar con un intermedio en medio y que los doctores quieren ayudar. Para una mujer y un hombre, y lo hemos visto, es muy duro pasar por el proceso primero, de punción ovárica, que ya es duro para la mujer ser estimulada hormonalmente para estimular, esperar hasta que le digan hemos conseguido suficientes óvulos y además los hemos cultivado y hemos conseguido suficientes embriones y os vamos a transferirlo, esperar 10 días, hacerse la prueba de embarazo y descubrir que no se ha quedado embarazada, que no ha implantado y que es algo que no. En muchas clínicas que os digo que tienen psicólogos en nómina o tienen un profesional autónomo con el que colaboran porque tiene un alto coste emocional y tiene un coste financiero para ellos, pero el coste emocional. Entonces el valor básicamente es reducir lo que se llama time to pregnancy en inglés, el tiempo necesario o en la cantidad de intentos de ensayar,
para conseguir un embarazo. Y para las clínicas tiene un elemento de diferenciación en un mercado muy consolidado, como decías, Marc. Cómo diferenciarse en un mercado donde ya la FIP España es un polo de atracción y hay una alta competencia, no competir en precio. Y tiene un elemento de reducción de coste interno, porque cada vez que tienen que hacer una transferencia también es un coste. Y no olvidemos que muchas ya ofrecen un paquete en el que cobran por embarazo. Y si no, devuelven una parte o devuelven todo, pero que se ha cambiado ya el modelo de pricing. Un outcome-based, no reimbursement, sino payment, ¿no? Outcome-based payment. Exacto. Yo sabía que te hacían el pack de 3 intentos, que ya da a entender que hay un problema en el proceso, pero no sabía que tenían esto también. El pack de 3 intentos ha sido siempre lo común. Eso incluye una estimulación y asume que de los óvulos dará al menos 3 embriones. Y entonces estarán un embrión en fresco directamente desde que se consigue te lo ponen, o congelado quizá, y transfers congelados significa embriones que se han criopreservado y se selecciona el día óptimo, se descongelan y se transfieren. Pero es un mercado muy competitivo en el que las clínicas buscan diferenciarse y los pacientes cada vez conocen más, comparan opciones, y una de las innovaciones que ha habido, que cada vez existe más, es un método, un outcome-based, como tú dices, payment o un método de fijación de precio en el que se garantiza un embarazo y si no, se devuelve una parte. Esto no os quedéis como que es el 100% de las clínicas, pero algo que sí que empieza a aparecer. Vale. Arnau, ¿quieres preguntar algo más sobre Premium? No, ¿No? Pues hemos tocado un poquito. Guillermo, ¿quieres comentar algo de Premium? Si no, entraremos en tu historia personal, que también me interesa particularmente. Muy bien. Yo, comentar un poquito, siempre he dicho por encima que colaboramos con Arnau. Arnau nos dan el servicio de hacer esos test y verificaciones tan importantes que hay que entregar al organismo notificado. Tienen unas instalaciones con los equipos para hacer muchos de ellos. Hacemos test de envejecimiento, hacemos test de rotura y son expertos, digamos, en interpretar la normativa y guiarnos un poco por el proceso. Muy contentos de estar con ellos. Gracias, Guillermo. La verdad es que muchos nos conocen por el diseño y desarrollo de devices desde que el papel está en blanco hasta que está en el mercado, pero también por en el proceso, y a lo largo de los años, como buenos ingenieros, nos hemos comprado todos los juguetes habidos y por haber, y además los más top del mercado para hacer ese proceso para muchos clientes. Y al trabajar bajo un paraguas de la 13485, que nos auditan también SGS, pues nos hemos dado cuenta que allí había una oportunidad de ofrecer servicios de testing muy rigurosos, muy bien documentados y con muy buena ingeniería de interpretación, como dice Guillermo, y en esa línea trabajamos con Premium. Sí. Cierro paréntesis. No, muy interesante, Arnau. Y ahora de ingeniero paso para conocer la historia del otro ingeniero en este episodio, Guillermo. Bueno, cuéntanos tu historia. O sea, ¿por dónde, qué es lo que fue que estudiaste? ¿Qué es lo que hacías antes de entrar en iGenomics? ¿Por qué te seleccionaron a ti para entrar en iGenomics? ¿Y cuál fue tu motivación para jugar el papel que estás jugando ahora tanto en la fundación como en las diferentes spin-offs? Bien. Pues mi historia actualmente, y porque me ha cambiado de vida, ya soy un padre de un niño que nació hace un mes. Enhorabuena. Fíjate que cuando a mí me decían, ¿quién eres y qué historia tienes? Y muchas veces comienzas con el trabajo y los estudios, ya que te dedicas, pero ya es una parte muy relevante. Bueno, pero volviendo a lo que dices, por gracias. Cierto, que un mes es un... Tómate el tiempo para celebrar este evento lleno más dedicándote a la fertilidad, o sea... Claro, no, hombre, yo puedo decir que se cumplen todos los tópicos, tanto lo que te dicen que es difícil de dormir como que te nace un amor del corazón que te cambia la vida. Mi mujer me dice, Guillermo, es que te has vuelto un padre, es que de repente te ha cambiado la manera en la que haces las cosas, una energía, etcétera. Y no sé si vosotros sois, yo creo que Arnau sí, porque ya lo conozco de más, sois padres, pero vamos, es algo que si lo sois os habrá cambiado.
Es brutal, es brutal. No se puede comparar con nada. Y ahora cuéntanos sobre la segunda vida que tienes, que era la antigua. Muy bien, pues mira, vivo en Valencia, donde nací, estudié en la Politécnica de Valencia y me fui de intercambio a Alemania. Vale. Yo empecé en el 2009 y os acordáis, en el 2008 tuvimos la crisis inmobiliaria y entonces se decía, ostras, estamos en crisis, no va a haber trabajo para nadie. Y Alemania, el país donde atan a los perros con longaniza y donde todo es un gran trabajo para ingenieros. Entonces me acuerdo que me ilusioné con unos amigos, aprendimos alemán en medio año y no es mentira, nos apuntamos a todas posibles asignaturas de libre elección y todos, hicimos el examen, nos dieron la beca Erasmus y luego otra para hacer doble titulación y me saqué el máster allí de ingeniería en Alemania. Trabajé en Alemania un tiempo en Frankfurt, que estudié en Múnich, en la Universidad Técnica de Múnich, y luego también, yo también me gusta mucho España en realidad y quería volver. Entonces me volví a Madrid y trabajé como consultor en una empresa llamada Bain & Company. Dentro del mundo de la consultoría pues son muy conocidas las Big Four como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, y hay otras 3 empresas muy especializadas también en dar consultoría de gestión, que son McKinsey, Boston Consulting Group y Bain & Company, donde os puedo decir que se trabaja una barbaridad. Olvidaos de la jornada de 40 horas, pero lo volvería a hacer porque la exposición que tienes a proyectos, en la inversión que hacen y el esfuerzo en mandarte a cursos de formación internos con personal es brutal porque su negocio son las personas y ganan mucho dinero poniendo personas muy formadas al servicio de empresas que no tienen la capacidad o los recursos para resolver ciertos problemas o dar decisiones. Entonces estuve allí y cuando el curso o la orientación típica era que después de unos años de trabajar ya como analista y haber sido analista senior, esa gente se va a hacer un máster llamado MBA al extranjero y vuelve. La verdad es que no me apetecía, no lo veía y ya le he dado vueltas. Pregunta aquí, Guillermo, en tu rol en Bain, ¿allí ya tocaste proyectos de salud? No. Nada, sobre todo asesoré a fondos de inversión en la compra de empresas haciendo due diligence, y entonces ahí toqué muchos sectores, pero en realidad todo industriales y sectores grandes. Sí toqué innovación haciendo un proyecto de lanzamiento de un programa de innovación en una empresa de telecomunicaciones muy grande y también trabajé en la integración de 2 bancos. Entonces ahí conocí, digamos, más integración de administración y procesos. Okay. Me llevé, eso sí, una gran cantidad de habilidades blandas, las tan famosas soft skills en el día de hoy, que me siguen acompañando en el día a día y por lo que doy gracias. Es como un máster de salida. Sigo en contacto con la gente de Bain, fomenta mucho que haya una red de alumnos, de antiguos alumnos, alumni. Y para todo aquel recién graduado que se lo esté pensando, adelante. Pasad unos años en consultoría, vais a trabajar una barbaridad, pero vais a aprender mucho. Servicios profesionales, donde yo creo que Arnau también pasó en servicios profesionales antes de empezar su propio proyecto una temporada. No te creas, no. Yo estuve en una consultoría similar en concepto a Perdigo, pero un poco más grande, pero era servicios profesionales de ingeniería. Hacíamos... Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues y ya cuando no me convencía lo de irme fuera a volver a estudiar un máster por distintas razones, y además ya me llamaba la atención volver a Valencia, entonces decidí salirme e irme a Igenomics. Empecé a buscar trabajo, fue por LinkedIn, y en Igenomics estaban buscando un responsable para implementar el plan estratégico que había creado el fondo que acababa de comprar Igenomics llamado EQT. Un fondo sueco, un fondo de capital privado, private equity, que seguro que habéis hablado aquí, muy bien. Entonces, esos fondos, básicamente he dicho, porque aquí estamos en confianza y el que nos escucha se aprende, buscan comprar una empresa y venderla más cara. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacen? Cambian al liderazgo a veces, en este caso no lo cambiaron, lo reforzaron, cambiaron al director financiero, eso sí, crearon un director general de ventas, metieron un director general de marketing, traen mejores prácticas en gobernanza
y meten una dinámica de progreso que apretan el acelerador a tope con la empresa. Y si hay capital necesario que necesita para implementar proyectos, se lo dan. Entonces existía lo que llamaba un Full Potential Plan de llevar la empresa a su potencial máximo, que era como se llamaba, con distintas áreas estratégicas de trabajo. Mejora de los procesos internos, entrar en nuevos mercados, como eran Estados Unidos, continuar creciendo y entrar en China, lanzar nuevos productos al mercado y muchas áreas que en realidad son las distintas departamentos de una empresa, se busca optimizar al máximo. Y se creó una oficina de gestión de proyectos que yo llevaba, una oficina de gestión de proyectos, a veces llamado Project Management Office o PMO, que era mi título aquí entonces. Yo era el responsable de establecer la metodología interna de gestión de procesos y trabajar con todos los jefes de proyecto que había mano a mano para que hubiese un plan de proyecto, que hubiese reuniones de seguimiento, que se cumpliesen los hitos. Como veis, el que estaba por encima y era un poco el policía. Gracias, me acuerdo lo que decía el CEO de Genomics de aquel entonces, decía, desde que ha llegado Guillermo ya estoy tranquilo porque ya no salimos de una reunión, decimos que hay que hacer unas ciertas cosas, nos volvemos a reunir y nadie las ha hecho. Ya se encarga él de ir persiguiendo a todo el mundo. Como esto es una posición que se crea en muchas empresas y que existe ya la oficina de gestión de proyectos. Yo aquí lo que incorporé y por lo que me diferencié fue que no solo era un policía, sino que trataba siempre de apoyar y aportar. Si antes como consultor ayudaba a empresas a tomar decisiones, en estos proyectos me encargaba de la parte de análisis, de diseño, tanto de análisis económico como de negocio, de crear casos de negocio, de ver qué hacían los competidores, de cómo podemos hacer, de hacer una RFP y comparar proveedores, de aquello que normalmente no está tan habituado la persona que, por ejemplo, responsable de recursos humanos, responsable de I+D, etcétera. Y así fui ganando un montón de conocimiento de todas las áreas. Llegó el momento en el que hubo una burbuja de valoración alta de las biotecnológicas a mitad de 2022, donde EQ te dice, oye, aunque llevamos poco tiempo en Igenomics, ¿y si vendemos? ¿Y si tanteamos el mercado? Entonces empezó un proceso dual en el que la empresa se preparaba para salir a bolsa en el Nasdaq, entonces tiene una parte... Lo mismo que el mercado C, salir a bolsa se parece a lo mismo. Tú tienes que cumplir una normativa con unos procesos internos y una gobernanza que le asegura a un inversor de fuera que eres una empresa seria, que no va a captar el dinero, se lo van a llevar los directivos y va a cerrar. Y en paralelo se empezó un proceso ayudado por dos bancos de inversión, JP Morgan y Morgan Stanley, para buscar un comprador. Y yo participé en ese proyecto. A la vez llevaba también la dirección de una nueva unidad de negocio que habíamos creado con un director de ventas y un director científico. Yo era el que coordinaba todo, que era, y si Genomics era genética centrada en enfermedad, en reproducción, lo que decidió es lanzar la unidad de genética para enfermedades raras, que os puedo decir que es el mismo laboratorio, los mismos secuenciadores, los mismos instrumentos, y que la gente que sabe hacer test genéticos para reproducción los sabe hacer para enfermedades raras, porque son genes que interpretar, porque es la misma metodología. Es un canal distinto de ventas, es una orientación distinta, es reposicionar la marca, pero fue un ejercicio muy interesante donde estuve expuesto ya no solo como gestor de proyectos, sino ganando experiencia en ventas, en posicionamiento, en liderando equipos. Estuve, como veis, está un poquito en todos los lados. Entonces... ¿Te falta el último? Bueno, falta el último exacto y otra vez. Entonces, estuve en el equipo que vendí Genomics, interactué bastante con el CEO de entonces de unas empresas que pujaron, que era Vitalife, que se llama Thomas Axelson. Le vi de caer bien. Total, que yo me quedé en Vitalife, también se quedó el que era mi jefe. Mi jefe era el director financiero de Genomics y se quedó como responsable de estrategia y desarrollo corporativo, Francisco Jiménez, que ahora es el director financiero de IBRMA. Entonces, ya me he saltado, pero Francisco Jiménez no estaba de acuerdo con continuar ese proyecto y decide irse a IBRMA. Entonces, ¿qué pasa? Que al CEO le reportaba Paco entre nosotros, que era como le llamábamos, y debajo estaba yo. Y me dice Tomás, pues te voy a poner un periodo de prueba. Te vas a quedar reportándome a mí durante 6 meses. Eso supone un cambio, porque yo por aquí entonces tenía
30 años y pasaba a ser miembro del, no oficial porque estaba en periodo de prueba, pero pasaba a reportarle al CEO de una compañía listada en bolsa, que era Vitrolife, listado en el Nasdaq también. Con una empresa donde yo ya era el jefe en funciones de estrategia y desarrollo corporativo de 3 áreas de negocio: genética, que era la antigua Genomics; tecnología, que fue otra empresa que se compró de Dinamarca, que vende el incubador llamado Embryoscope y otros productos como el láser Octax; y consumibles, que era donde empezó Vitrolife, que sobre todo hace medios de cultivo y luego han ido añadiendo distintos consumibles. Viajaba mucho a Estados Unidos, que es el principal mercado de fertilidad, no solo por la población que hay, sino porque es el principal mercado de salud donde se adoptan nuevas innovaciones. Viajaba mucho a Suecia. Me planteaba moverme a Suecia o no para estar más cercano, pero como mi jefe, el CEO, también viajaba un montón, pues viajábamos los dos y ya está. Y una experiencia muy chula. Solo guardo buenos recuerdos de entonces. Tomás se marcha. Estuve 2 años y medio en Vitrolife en este rol. Entonces, a los 6 meses, Tomás me dice: muy bien, Guillermo, te pasas a ser miembro completo del comité ejecutivo de Vitrolife. Entonces aparezco en la web, participo en eventos de relación con inversores, etcétera, y llevo las adquisiciones, que estuvimos evaluando muchas due diligence y muchas empresas en ese momento. Debido a que Thomas Axelsson se retiraba después de la compra de Genomics, iba poco a poco, y tuvimos un periodo sin CEO donde el presidente de la Junta de Accionistas, John, fue el CEO interino, no tuvimos la aprobación del Consejo de Administración de haber hecho algunas adquisiciones, pero sí me guardo el buen recuerdo de llevar la compra de una empresa que era una startup de fertilidad llamada, que tenía un producto llamado eWitness, que es un Witness System. Básicamente es un sistema que actúa como testigo pasivo de todo lo que se hace en una clínica de fecundación para evitar que nadie haga un error, evitar errores, que alguien se salte un paso, y de traquear todo. Todo lo codifica con códigos, códigos de barra, QRs, y es un software que te permite digitalizar la gestión de la clínica. Entonces, yo creo que para evitar irme por las ramas, una gran experiencia, y ya llega nueva directora ejecutiva. Ya me dice, me pones a mesa, Guillermo, te tienes que mover a Suecia sí o sí. Entonces, a mí, que me encanta Valencia y me encanta España, me lo planteo, me llevo a mi mujer de entonces, miramos pisos en Gotemburgo, donde estaba la empresa basada, y a la vez recibo la llamada de Fundación Carlos Simón. Entonces, ellos me conocían de la época de Genomics, estaban intentando sacar Fundación adelante, pero les faltaba el perfil de un director general y no lo tenían. Tenían a Carlos Simón como director científico, tenían también pues ya una persona que hace un trabajo increíble, Emma Ruiz, que es la deputy manager en inglés, pero subdirectora, que lleva la administración y gran parte del día a día, jefa de recursos humanos, pero les faltaba alguien que conociese al equipo, porque gran parte del equipo de fundación son investigadores que antes estaban en Genomics y tuviese encaje con ellos, que conociese de salud, pero que también fuese un perfil de negocio y que ayudase a empujar las tareas. Entonces, con muchas ganas y con ganas de progresar en mi carrera profesional, me uno. ¿Qué me aportó ya a nivel de personal hablando? Porque pasé de un cargo en un comité de dirección de una empresa de 1.100 empleados y 300 y pico millones de facturación en bolsa, a una fundación pequeña donde somos 60 personas en el Parque Tecnológico de Paterna. Pues al final los proyectos pequeños me atraen más. Y ¿Esto lo sabías en ese momento? Sí. Mira, dedicaba 2/3 de mi tiempo a politiqueo. ¿Vale? O sea, y además tenía que sacar el trabajo adelante. Tenía que hacer el plan estratégico, tenía que hacer las due diligence, tenía que llevar a mi equipo, tenía que llevar los proyectos, y 2/3 de mi tiempo son lo que existe en esos círculos tan altos del mundo corporativo. Todo lo distinto a lo que es emprender es un mundo corporativo donde veréis gente que solo manda emails y va a reuniones, y hay
como un poco el sistema político, una cadena de favores, llevarse bien, llevarse mal, y estaba cansado de esto también. Vale. Entonces, y uno de los beneficios de irme a la fundación fue eso, y volver a trabajar con proyectos, con emprendimiento, con ver el resultado que se saca. Y no lo voy a ocultar, la posibilidad de quedarme en Valencia también, que me encanta. Y bueno, y entonces empecé en Fundación Carlos Simón. Lo que yo me he encontrado al empezar la empresa, al empezar en la organización, son 50 personas que eran entonces y 60 sin procesos, sin una organización. Entonces, cuando 5 personas empiezan una startup, no hace falta muchos procesos. Ya la normativa 13485 ya nos obliga en el sistema de gestión de calidad a meter suficientes. Pero cuando hay 50, sí. Y lo que pasa es que estas 50 están habituadas a estar en Igenomics, donde había un departamento de recursos humanos y de finanzas fuerte o de sistemas. Antes venían de IBI y de repente se establecen como entidad. Entonces, gran parte de mi trabajo ha sido implementar mejores prácticas, estructurar la creación de unos presupuestos y un seguimiento trimestral, emplear más procedimientos. Esa es la parte de administración, porque sí que soy un firme defensor de invertir en capacidades internas de la organización. La organización son personas, pero no solo son personas, es el intangible de lo que permite que esas personas trabajen de manera conjunta, y que si un día una persona, por ejemplo, decide abandonar el proyecto y viene otra, la rueda sigue girando, que existen unos procedimientos, unos registros y unas competencias. Vale. Y hasta aquí llegamos, Marc. No sé si tú me quieres hacer preguntas. Sí, o sea, a mí me gustaría destacar esta importancia que le das a los procesos, porque entiendo que también los estáis aplicando en Premium Fertility, porque no es habitual. Lo habitual es, vamos tirando con la startup, ya, oye, cuando vengan problemas ya vendrán, pero entiendo que tú, al venir de este mundo de consultoría y más corporativo, ya tenías claro, voy a hacer las cosas bien y luego ya me despreocupo. Exacto. Me dicen a veces, ¿cómo se nota eres ingeniero, Guillermo? ¿Qué estructurado eres y cómo te gusta todo? Es que a veces sin procesos, sin un comité formal, hemos hablado de un comité científico que toma decisiones, que se tiene que reunir con una cierta cadencia, tratar unos temas, sin procesos de gobernanza y de gestión, te das cuenta de que con muchas ganas y mucho esfuerzo, de repente, ostras, ¿y esto por qué no lo hemos tenido en cuenta? Pues porque no tenemos un proceso de gestión de riesgos. Y esto no lo habíamos empezado, ¿dónde ha quedado? Pues es que no tenemos un buen guardado de la información y esto lo hemos perdido. Yo seguro que Arnau lo ha vivido creando tu empresa, ¿no? Cuando empezaste con tu idea. Yo iba a decir que con esta mentalidad que supongo que has ganado pasando por empresas muchísimo más grandes, pues no os habrá costado ni la mitad de lo que nos costó a nosotros sacaros la 13485, ¿no? Bueno, crear todos los procedimientos, ponerlos en marcha y que luego venga un auditor y mire que pues estos procedimientos cumplan y que tú cumples con todos los procedimientos. Que con esa mentalidad casi os habrá sido natural, ¿no? Pues mira, tenemos una gran persona llamada María Climent con experiencia, pero se ha encontrado que el apoyo de la dirección lo tienes del día 1, que es una parte de la ISO. Dicen, tiene que haber alguien que lo cree, pero la dirección tiene que decir, es importante trabajar con procedimientos y usar los registros o formatos, sí. Y el concepto de lo que es gestión por procesos, intentar procedimentar las actividades recurrentes, poner indicadores, evaluar no conformidades y la mejora continua, lo conozco. Y fíjate, es unos valores que podemos tener como Venture Builder, porque tenemos identificado cuál es el método para construir una startup. Tenemos nuestra receta interna. Son procesos, es decir, gestionar un estudio clínico, parece mentira o no, pero tenemos nuestra PNT, nuestra SOP de estudios clínicos. ¿Tenemos que preparar un comité de ético? Pues ¿qué hay que preparar? ¿Tenemos que preparar la aprobación de AEM? Pues ¿qué hay que preparar? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? Tenemos nuestro procedimiento para pedir ayudas competitivas. Tenemos nuestro procedimiento para gestionar los proyectos de investigación, de fundación. Y también con esto quiero decir que hay que evitar que todo sea burocracia, que hay que hacer trabajo y tiene que haber algo que ayude, no que reste. No hay que añadir tanta carga de estructura y de soporte que diga, ostras, al final ya estoy solo aquí rellenando papeles y no hago el trabajo. No, eso también, obviamente, hay que evitarlo. Siempre hay que hacerlo con una óptica de se viene a ayudar y no añadir trabajo extra.
Vale, oye, ¿no? Muy interesante conocer tu historia, Guillermo. Has estado en todas las salsas. O sea, has pasado por casi todo tipo de institución posible en el mundo de la salud. O sea, estoy seguro que para la audiencia le parecerá súper interesante entender tu recorrido y ver que al final has acabado emprendiendo. Que necesitabas ver los resultados por ti mismo y ligado con esto, ¿te ves liderando Premium en los próximos años? ¿O querrás empezar de nuevo la rueda, volver a una spin-off más joven? Pues pues mira, me has leído la mente, Marc, la mía y la de más gente, porque esa es la dicotomía. Se me abren esos dos caminos. Con mi perfil como ingeniero, que conozco la máquina de arriba a abajo y también con experiencia como gestor, soy el candidato elegido por los accionistas para continuar siendo el CEO de Premium Fertility cuando el proyecto sea grande y requiera a alguien dedicado a tiempo completo. A la vez, me encanta trabajar con Carlos y Carlos confía mucho en mí para continuar con la administración de fundación y la gestión del resto de spin-offs. Entonces es una decisión no tomada. Si fuese por la vía de Premium Fertility, seguiría legado de alguna manera a las spin-offs y a las startups, pero desde esta parte que hemos dicho de procesos o dando ayuda sobre la metodología, no metiéndome en problemas en las decisiones del día a día, sino estando en algún tipo de comité para lo relevante, pero ayudando a poner estructura y guía para quien continuase. Pero como te digo, no me he tenido que enfrentar a una de esa decisión y no la hemos tomado. El futuro nos lo dirá. Dejamos como buen CEO, igual lo que tienes que hacer es preparar ambas empresas para poder seguir si algún día no estás tú ahí, ¿no? Pues eso, Arnau, es uno de mis focos. Es decir, decimos que si yo he estado de baja, porque ahora me he incorporado a tiempo parcial y he estado de baja, que todo pueda seguir sin mí. Y me gusta mucho invertir, he tocado procesos, pero invertir en la formación de las personas. Tengo la suerte de que he tenido buenos jefes y doy gracias a todos ellos. Nombres como Santiago Casanova, Kerman Gaviola, Francisco Jiménez, sobre todo, y Tomás Axel, son estas 4 personas. Han invertido mucho tiempo en mí, en ayudarme. Y hubo un momento, incluso ya personalmente os comparto, me acuerdo que teniendo en Igenomix, cuando empezaba a tener gente, invertía tiempo, tuve una vez el pensamiento irracional, pero lo reconocí, ostras, estoy invirtiendo tanto en esta persona que va a saber más que yo y me va a quitar el puesto. Y de verdad que lo tuve, pero no lo tuve conscientemente, pero que me salió. Dije, Guillermo, quítate esto de la cabeza porque tendrás otro hueco y no van a perder ti. Y sí que he disfrutado mucho y a veces no todo el mundo dedica tiempo a hacer formación interna y a mí me gusta dedicar parte de mi tiempo a estar en este grupo de 60 empleados que tenemos, a hacer formación interna. Hemos hecho un itinerario de habilidades blandas, hemos hecho ahora nuestro plan de formación anual y quiero ser formador en parte. Y tiene el beneficio para ellos de recibir la formación y para mí para escucharles. Y entonces cuando hablas de gente de la organización de arriba y abajo te dicen unas cosas que son las sugerencias de mejora claves. Eso está muy alineado, por si conocéis el mundo Lean Manufacturing o el sistema de producción Toyota o la filosofía japonesa, el operario de línea es el que te da las ideas de cómo mejorar la eficiencia. No te lo dan los managers. Y esto lo ponéis en práctica en Premium. Sí. Yo creo que tenemos, bueno, Premium es un poco más pequeño, pero por ejemplo, ¿qué hacemos en Premium que yo creo que va muy bien? Todos los lunes a la misma hora nos reunimos todos los de Premium y tratamos las prioridades para la próxima semana. Cada departamento cuenta su estado, cómo está y qué ha hecho y se pone prioridades. Y va todo el mundo. No van solo managers o distinción. Tampoco, Premium es un equipo pequeño, tampoco pensemos aquí en un gran equipo. Y esto funciona bien porque fomenta la comunicación interna, todo el mundo puede levantar cualquier problema y se dice, vale, pues hacemos una reunión específica o esto lo tratamos de otra manera. Y es relevante. Y también, por ejemplo, otra cosa reciente, desde que he vuelto de la baja y ya lo llevaba pensando un tiempo, yo tengo un despacho en fundación, a veces pensaba un poco como que estaba en el despacho de una planta superior, un poco alejada de gente. Me siento directamente en el sitio abierto donde está todo el mundo,
la gente se acerca, me pregunta muchas más cosas y yo creo que la comunicación fluye más. Ya estamos pasando a otras cosas como liderazgo de personas. Creo que liderar no es mandar, sino servir. Y esto es un tópico que se dice, pero es que estás ahí para que la organización funcione, para que hayan fondos, para que la presión te la comas tú y no se la pases al de abajo. Para resolver los problemas, para que la gente tenga una estabilidad y se pueda estar tranquila y dedicarse a lo que mejor sabe. Nuestra experta de calidad es una máquina en calidad, pues tiene que dedicarse a calidad. Nuestro experto ingeniero es lo mismo de ingeniería. Nuestra experta en estudios clínicos es lo mismo. Y yo tengo ahí, o estoy ahí para que tengan los recursos necesarios y para estar involucrado en los problemas cuando ocurren y necesitan ayuda. Muy bien. Oye, pues Bien. perfecto. Arnau, Guillermo, no sé si tenéis alguna cosa más a preguntar, comentar, que nos hayamos dejado en el tintero. Sí que me gustaría decir, aunque es un poco para el final, la otra startup que tenemos en Fundación, que no he explicado, que seguro que me escucha la gente y me dice, Guillermo, no nos mencionaste a nosotros. Pues adelante. Voy a decir brevemente, si me permites. Bueno, se llama Ipremom y está enfocada en desarrollar pruebas y test genéticos, en realidad, para detectar a tiempo el riesgo de tener un problema durante el embarazo. Está enfocado ahora en preeclampsia, que se caracteriza por una subida de la tensión muy fuerte, un daño interno en los órganos y que la placenta deja de funcionar bien, que ocurre casi de manera repentina y la mujer que está embarazada se da cuenta porque se encuentra mal y se diagnostica tarde y que tiene el riesgo básicamente requiere el parto provocado, prematuro, y tiene el riesgo de muerte del bebé y de la madre, que es un problema que se está investigando y que el equipo detrás de Impremom, encabezado por Tamara Garrido y gente excepcional, lo que han hecho es descubrir el origen de preeclampsia. ¿Qué eventos biológicos dan lugar a preeclampsia? Y con eso entonces han desarrollado una herramienta de diagnóstico, un test que mide la huella que deja esos eventos biológicos en nuestra sangre, en forma de RNA, libre circulante en la sangre. Entonces, básicamente es un enfoque distinto porque ahora se midan los síntomas y no las causas. Nosotros nos hemos ido a las causas. Una empresa que ha hecho un estudio clínico donde ha recolectado información de 10.000 pacientes y tenemos información y muestras de todos los posibles problemas de embarazo, donde hemos empezado con preeclampsia y vamos a continuar con el resto de problemas de embarazo. Nos aplica a IVDR, esto no es tanto un producto físico, al final nuestra oferta será el servicio de análisis de la muestra, pero también tenemos una tecnología que queremos licenciar a otros laboratorios para ser más escalables con un software. Y es una de las empresas en las que también trabajo y que quería no terminar este maravilloso podcast y yo creo que hemos tenido una conversación sin mencionarla. Por supuesto, ¿está en el mercado ya en las soluciones de Ipremom? Esta es la más cercana, está en el mercado. Lo que estamos es terminando la transferencia a producción. Y también tenemos que entregar la documentación técnica, que la tenemos mucho más avanzada que la de Premium. Nuestro estudio clínico está terminado. Vale. Oye, y lo último que quiero comentar ya sobre las spin-offs. ¿Habéis tenido casos de fracaso en el cual una spin-off haya tenido que cerrar? Bueno, fracaso no, pero no éxito, digamos. Sí, de proyectos que no se llegaron a constituir como spin-off, pero que creíamos que sí. Entonces, lo mejor es fallar pronto, fallar rápido, utilizar modelos de laboratorio para ver si algo tiene éxito. Tenemos aún que pensar si pivotamos hacia otro método o lo abandonamos, pero teníamos la intención de desarrollar un test para detectar lo que se llama infección por Streptococcus del grupo B. Todas las mujeres embarazadas, antes de dar a luz, les hacen un cultivo para ver si tienen una infección vaginal y si es así, le dan antibiótico en el momento del parto. ¿Qué problema tiene? Pues que eso se hace 4 semanas antes con un cultivo. Algunas mujeres pues no tienen acceso al hospital y si durante esas 4 semanas tiene una infección, ¿qué? ¡Ostras! ¿Cómo la hemos liado, no? Entonces da lugar a un sobreuso de antibióticos. A veces ante la duda pues se le pone. Entonces tuvimos un proyecto liderado por Inmaculada Moreno para desarrollar un test que se llama Point of Care, que es como la prueba de antígenos que nos hacíamos del COVID, que en el momento se haga y nos diga si hay o no hay infección de Streptococcus grupo B. Hemos empleado distintos enfoques,
y de momento ninguno nos ha salido y estamos ahí planteando qué hacemos. Si esperamos hasta que las tecnologías se desarrollen más o pivotamos. Un ejemplo. Que es un tema científico-técnico, no es una limitación de financiación o de otro tipo. Exacto, sí. Científico-técnico. Bueno, escogéis con mucha precisión los proyectos que tiráis adelante, lo que habla muy bien de la fundación. O sea que enhorabuena, Guillermo. Y para terminar, pasaremos ahora a la parte de preguntas más personales, ¿vale? Guillermo, ya está, ya has acabado la entrevista. Ya descárgate de tu rol de CEO. Vamos a conocerte más como persona y empezamos por la primera, que es un lugar para perderte. Y puede ser Valencia, pero bueno, si me detallas un poquito más, mejor. Venga, pues como he dicho tanto Valencia, voy a decir otro sitio. Los Pirineos. Son increíbles. Y vosotros que estáis cerca, más cerca aún que yo, tenéis una suerte buena. Los Pirineos, el Valle de Ordesa. Ah, bueno, claro. El Monte Perdido, no. Sí. Tienes buen gusto, sí. Pero cualquier sitio, da igual. Seguimos, Guillermo. ¿A una afición o un vicio que sea confesable? No nos digas nada. Que sea, bueno, tengo una afición de la lectura. Me gusta leer todas las noches como una media hora. Me cojo el Kindle, siempre tengo varios libros en paralelo. Considero que es una de las cosas que me ayuda a tener un perfil multidisciplinar. Vale. Oye, pues mira, ligando con esto, recomiéndanos, en tu caso, aparte de podcast o cualquier otro contenido, algún libro que pueda ser de interés a la audiencia, ya sea de emprendimiento, de salud o de lo que te apetezca. El poder de uno. Y no es un libro de autoayuda, aunque lo parezca. Es una novela histórica ambientada justo antes de la Segunda Guerra Mundial en Sudáfrica, de la historia de un niño inglés en un país en el que había apartheid, pero también había guerra entre los descendientes de los holandeses y los ingleses, y cómo va pasando y venciendo sus dificultades. Me lo he leído igual 1 o 2 veces al año desde que tengo, va a parecer una exageración, pero desde que tengo 10 años. Y cada vez yo evoluciono como persona y cada vez aprendo cosas nuevas. Yo os lo recomiendo. El poder de uno. Bien. En esta trayectoria parece una recomendación. Una persona que sea un referente para ti, tanto personal como profesional. Mi abuelo Guillermo. No es casualidad que somos 11 Guillermos en la familia. Primero porque mi abuelo y su abuela tuvieron 4 hijos y cada uno ha tenido 3, excepto una que tuvo 2. Entonces somos muchos primos, pero es una persona que siempre nos ha demostrado un cariño increíble, que se sigue hablando de él, que tuvo su empresa, entonces también a nivel profesional, como tú dices, Arnau, del sector del mueble en Valencia, y que recordamos con mucha admiración. Muy bueno. Una comida favorita. Y bueno, quizá tiras por paella valenciana, pero bueno, algo... La pizza, me encanta la comida italiana, entonces la pizza. ¿Cualquiera? Pues últimamente me gusta mucho la napolitana, incluso la voy a hacer después para cenar, he dejado masa fermentando. Que son anchoas, aceitunas y alcaparras, con el queso y tomate. Vale. O sea que quizá tu próxima aventura después de Premium Fertility es irte a Nápoles a hacer un curso de pizzaiolo o algo por el estilo. Sí, pues mira, me encanta Italia. La tenemos cerca y es que somos primos, básicamente. Y tiene una pasada. Y con mi mujer, nada más conocernos, nos escapamos allí un fin de semana. Hemos hecho un viaje por la Toscana, hemos visitado Roma varias veces y a veces decimos, oye, si nos tocase la lotería, yo digo, nos vamos a vivir un año a Roma. Sí. No suena mal. Oye, no suena mal. O la lotería o el día que vendáis una de estas spin-offs por 1.200 millones, como... El día que repitamos la historia de éxito. Muy bien. Sí. Y venga, por último, un hábito, algo que hagas para desconectar. Deporte. Creo que es necesario, fijaos, creo que para ser un líder hay que hacer deporte. Creo que el deporte es una meditación en movimiento, cada uno tendrá su deporte, pero deportes individuales, calmado, quieto, te da la disciplina, el hábito
te mantiene el cuerpo en forma para los momentos en los que tienes que tener energía y te descomprime el estrés muchísimo. Entonces, ahora que tú me dices, Arnau, hábito para relajarte, el deporte, aunque sea, podemos irnos a hacer una caminata rápido, que aquí tampoco no somos... No somos ¿Cuál practicas tú de deporte? ¿Cuáles te gustan más a ti? Pues en la semana, en el día a día, he hecho muchos, la verdad, pero acabé haciendo... ya más o menos en la universidad combinaba atletismo, estaba en equipo de atletismo de universidad y gimnasio, y entonces cuando empecé a trabajar, trabajaba tanto que lo que empecé a hacer es ejercicio con mi propio peso corporal en casa, lo que se llama calistenia. Sí. Pues es como hacer flexiones, dominadas, el pino, sentadillas, distintos, y he seguido con eso, es la parte fundamental. Creo que combina ganar fuerza y estar fuerte con flexibilidad, ágil, y es menos lesivo que el gimnasio. Vale. Muy bien, oye, es el primer emprendedor que conozco que hace calistenia, Guillermo. O sea que muy bien. Oye, pues hasta aquí el episodio. Guillermo, ha sido un placer conocerte a ti, tu historia, la fundación y Premium Fertility. Y sobre todo también muchísimas gracias a Arnau por tu colaboración en el episodio. Un placer. Perfecto, Gracias, pues dime. No, eso quería decir gracias, porque yo creo que es una conversación muy amena. Cuando me lo preparaba diría, ostras, van a ir a pillar, pero hemos hablado aquí como si nos No hemos sido conociéramos. aburridos, ¿no, Guillermo? Sí, está muy bien. Y nada, y gracias a Arnau también porque me contactó y me dijo, oye, estamos buscando a alguien para el podcast, ¿te interesa? Y claro. Es un caso muy interesante, como ha dicho Marc, tanto a nivel profesional, personal tuyo, como de las empresas que lideras. Guillermo, te seguiremos de cerca y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.